En esta segunda charla, en esta segunda conferencia sobre el tema del perdón, estaremos meditando en esa conocida parábola hermosísima que encontramos en Mateo 18, versículos 21 al 35, que ilustra lo que es el perdón en el reino de los cielos, el perdón en la iglesia del Señor, esa dimensión espiritual de perdón y de qué forma el perdón entre nosotros está conectado, está expresando el perdón de Dios para con nosotros. A través de las parábolas que encontramos en Mateo, el Señor Jesús nos enseña muchas características sobre el reino de los cielos. En esta ocasión nos habla de esos dos deudores, esa palabra conocida que empieza en el versículo 23 diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y lo primero que nos llama la atención en esa parábola es la forma en la que empieza, ¿verdad? Por lo cual está apuntando a todo el contexto anterior, todo el contexto inmediato. Nos invita a mirar hacia atrás para entender cuál es el lugar apropiado de esa enseñanza del Señor Jesús en el contexto que le precede. ¿Y en qué contexto el Señor Jesús nos da esta enseñanza? Mateo 28, versículos 12 y 13, Jesús nos acaba de explicar sobre la parábola de la oveja perdida. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y continúa, versículos 15 al 20, comparándonos a nosotros con ese buen pastor que va a buscar la oveja perdida. Nos compara porque nos exhorta a acercarnos al hermano y rescatar al hermano, ir a buscar al hermano que se ha desviado, que ha pecado, que se está enfriando, que se está alejando, recuperarlo. Cada uno de nosotros estamos en una operación de rescate. De la misma manera que el pastor va a buscar aquella oveja perdida, nosotros vamos a buscar al hermano. Versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has recuperado. Así que hemos de acercarnos al hermano para recuperarlo, como el pastor que sale a por la oveja perdida. Cuando nos ofenda, hemos de exhortar al hermano para que reconozca su falta, para poder perdonarle, para restaurar la relación, para que pueda ser ganado de nuevo para Cristo, para que pueda ser de nuevo incorporado en la iglesia del Señor. Y ese es el contexto que vemos cuando Pedro entonces formula esa pregunta, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro quiere que el Señor vea que él está realmente dispuesto a perdonar. Señor, si perdono hasta 7 veces, ¿verdad que está bien? ¿Hasta 7 veces? Había en aquel tiempo, sabemos, muchas escuelas rabínicas, ¿verdad? Había maestros, había rabinos. Y algunos rabinos de aquella época enseñaban que perdonar 3 veces mostraba una gran generosidad y una gran misericordia. Y que no tenía sentido perdonar más de 3 veces. Un rabino del siglo II, hacia el año 180, José ben Judá, escribe lo siguiente. Si un hermano peca contra ti una vez, perdónale. Si una segunda vez, perdónale. Si una tercera vez, perdónale. Pero una cuarta vez, no le perdones. Estas enseñanzas eran muy populares en aquel tiempo, en aquella época. Seguramente Pedro había escuchado cosas así, ¿verdad? De la tradición de los rabinos de aquel tiempo. Pero muchas veces el Señor Jesús corregía enseñanzas populares que iban rodando por ahí, rectificaba lo que la gente decía. Oísteis decir que, pero yo os digo.
para enseñar la verdadera voluntad de Dios, lo que agrada al Señor. Seguramente Pedro había oído, y los demás apóstoles, que perdonar 3 veces era muestra de una gran virtud, de una gran generosidad, y él, como buen discípulo del Maestro, como buen cristiano, ahora está expresando que está dispuesto a perdonar no 3 veces, sino mucho más del doble, 7 veces, ese número perfecto, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces hemos de perdonar, Señor? ¿Hasta 7 está bien? Pero el Señor le responde que ha de perdonar no hasta 7, sino mucho más de lo que él se imagina. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no son 490. El Señor nos está refiriendo aquí, no está haciendo matemáticas, está cargado de simbolismo todos estos números. Si perdonar 7 veces mostraba gran misericordia, y el Señor nos dice que hemos de perdonar 7 por 7 por 10. 70 veces 7. Un número ilimitado, tremendamente grande, perfecto. Hemos de perdonar de forma generosa, completa, plena. 70 veces 7. En Génesis 4 encontramos un pasaje que contrasta tremendamente con estas palabras del Señor Jesús. Encontramos la historia de un descendiente de Caín llamado Lamec. Lamec era un hombre orgulloso y vengativo, y para su vergüenza quedan escritas estas palabras que él pronunció. Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Cuánto orgullo, ¿verdad? Cuánto orgullo. Este descendiente de Caín. Lamec, siguiendo la tradición de Caín, la fe de Caín, dice que será vengado 70 veces 7. Jesús, siguiendo la fe de Abel, dice que perdonemos 70 veces 7. Lamec, el vengador, dice, a un varón mataré por mi herida. Jesús, nuestro Salvador, murió en la cruz y nosotros fuimos sanados por su herida. Qué tremendo contraste. Pregúntate en el día de hoy, ¿a cuál de estas dos tradiciones, escuelas, a cuál de estas dos fes perteneces tú? ¿A la de vengar 70 veces 7 o a la de perdonar 70 veces 7? Los discípulos estaban escuchando con atención. Y para ilustrar lo que Jesús acaba de decir, perdonar 70 veces 7, entonces es cuando llega esta parábola. En el contexto que acabamos de describir, rescatar a la oveja perdida, acercarme al hermano para restaurar la relación con él, hace falta perdón y ese perdón ha de ser enorme, grande, generoso, como el perdón de Dios para con nosotros, así como Cristo te perdonó a ti. Y para ilustrar el perdón y lo clave que es el perdón en la vida cristiana y en la dinámica del reino, el Señor Jesús nos da esta hermosísima parábola, tremenda, impactante. La parábola empieza con una deuda grande, una deuda imposible de pagar. Leemos los versículos 23 al 25. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Este rey está haciendo cuentas. Sus secretarios, sus tesoreros le traen la lista de morosos, ¿verdad? Y este debía ser el number one. Tenía que estar el primero, porque qué deuda, por favor. Es inmensa, inmensa. El peor de ellos es este hombre que debe 10,000 talentos. Yo me pregunto, ¿cómo se puede llegar a deber tanto dinero? Es impensable. Me he entretenido a hacer un poco los cálculos de cuánto 10,000 talentos podría equivaler en nuestros días.
Es laborioso, espero no perderos por el camino, pero la unidad monetaria más pequeña, más básica en tiempo de Jesús era el denario o el dracma, que equivaldría a un día de salario, unos 4 gramos de plata. Si habláramos de jornaleros mileuristas, podríamos decir que cobrarían 30 denarios al mes. O sea que cada denario serían unos 33 euros. Después del denario viene el siclo, que son 4 denarios. O sea que el siclo vendrían a ser unos 130 euros. Después del siclo viene la libra de plata, que vienen a ser unos 100 denarios. O sea, unos 3.300 euros. Después de la libra de plata tenemos el talento. El talento son como 6.000 denarios. O sea que un talento vienen a ser 198.000 euros. Esa cantidad ya es una barbaridad. Un talento ya es una barbaridad. Te tienes que meter en una hipoteca hoy día para tal cantidad de dinero. Pero Jesús dice que este hombre no debe un talento. Este hombre debe 10.000 talentos. Una deuda de casi 2.000 millones de euros. Impensable. Lo que el Señor está haciendo está con nuestra mente ayudándonos a pensar en una cifra astronómica. Imposible de pagar. Imposible de pagar. Imposible de devolver. La parábola no dice más, porque hay mucho simbolismo en los números, no nos está diciendo cómo llegó a deber esa cantidad, pero wow, si esto fuera un préstamo que nunca devolvió, sería inmenso. Tal vez multas, tal vez obras que no pagó. Tal vez el rey le había confiado ese dinero, era un siervo, para hacer obras públicas, para pagar salarios, para construir, y usó todo eso de forma completamente negligente. Pero por supuesto, como digo, el Señor está usando aquí una cifra simbólica. El talento era la mayor de las monedas, por tanto el número 10 simboliza un número pleno, y no son 10 talentos, sino que los multiplica por 1.000, 10.000 talentos. Repito, está ilustrando, está apuntando a la cantidad más grande de dinero que podamos imaginar con nuestra mente. La pregunta que los oyentes debían estar haciéndose era, ¿pero quién puede llegar a pagar eso? ¿Qué situación tan desesperada la de este hombre? Es una cantidad imposible de cubrir, y mucho menos para un siervo. Así que las consecuencias de su deuda son simplemente terribles. Ese hombre solo merece ser vendido como esclavo, vendida su casa, vendida su esposa, vendidos sus hijos. Y aún así sería imposible de pagar. Ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Y aún después de venderlos y vender todo lo que tiene, el rey no iba a recuperar esos 10.000 talentos. No valían tanto, ni lo que este hombre tenía. Pero esa condena es terrible en consecuencia a esa deuda inmensa que tenía. Por supuesto, está apuntando toda esta parábola a nuestra relación con el Señor. El Rey es nuestro Dios y nosotros somos ese siervo que tenemos una deuda inmensa, imposible de pagar con Él. ¿Cuánto crees que le debes a Dios? ¿Cuánto crees que le debes a Dios? ¿Cuáles son las deudas que te preocupan en esta vida? ¿Te preocupa la deuda que tienes con tu piso? Tal vez estás de alquiler o estás pagando una hipoteca, ¿sí? 800 euros, 1.000 euros. ¿Cuánto crees que le debes a Dios por el alquiler de esta vida, de este cuerpo, del aire que respiras, de este planeta? 10.000 talentos. ¿Cuánto pagas de electricidad? 50, 100, 200. ¿Cuánto crees que le debes a Dios por el agua que bebes, por el color de las flores, por el sabor de las frutas, por la brisa del mar, por el abrazo de tus hijos? 10.000 talentos. ¿Cuál es la multa más cara que has tenido que pagar? Seguramente de tráfico, ¿verdad? Son carísimas. ¿Has tenido que pagar 100 euros? ¿200 euros? ¿300 euros? ¿Y a cuánto crees que asciende tu multa
con Dios, por haberle negado tantas veces, por haber vivido tu vida de forma autosuficiente, pues buscar los placeres del mundo en vez de la santidad, por haber ofendido a tu esposa, por ser negligente en la oración, por no aplicar la palabra a tu vida, por amar más el dinero, por no dar testimonio cuando pudiste, por creerte tan bueno cuando no lo eres, por ser culpable de que se derramara la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿A cuánto crees que asciende tu multa con Dios? 10,000 talentos. Tu deuda con Dios es astronómica y esta parábola apunta a que nosotros nos sintamos identificados con este hombre que está clamando porque tiene una deuda tan grande que nunca jamás va a poder cubrir. Estás como este hombre en bancarrota espiritual. Tú eres este siervo desesperado que merece ser vendido como esclavo, él y todo lo que tiene, y perder todas sus posesiones. Un siervo que ha sido negligente, que ha entrado en una deuda inmensa y al cual los soldados del rey ya están agarrando por los brazos para llevárselo a la mazmorra. Por muy bueno y justo que te creas, no has guardado delante de Dios perfectamente ninguno de los 10 mandamientos. Le debes a Dios 1,000 talentos por cada uno de los mandamientos quebrantados, o sea, 10,000 talentos. Escribe Martín Lutero sobre esta hermosa parábola. Antes de que el rey pasara cuentas con él, este hombre no tenía conciencia, no sentía la deuda y se hubiera ido contento para aumentar la deuda y no preocuparse por ella en absoluto. Pero ahora que el rey pasa cuentas con él, empieza a sentir la deuda. Así sucede con nosotros. La mayoría de la gente no se preocupa por el pecado. Caminan confiados, no temen la ira de Dios. Estas personas no pueden alcanzar el perdón de sus pecados porque no se han dado cuenta de que tienen pecados. Dicen con la boca que tienen pecados, pero si fueran serios respecto a ello, lo dirían de un modo diferente. Este siervo también dice, antes de que el rey pase cuentas con él, debo mucho a mi señor, o sea, 10,000 talentos. Pero continúa adelante y se ríe, pero ahora que se lleva a cabo el pasar cuentas, y su señor ordena que él, su mujer y sus hijos y todo lo que posee sea vendido, ahora lo siente. Sí, también nosotros nos sentimos mal cuando nuestros pecados nos son revelados en el corazón, cuando el registro de nuestras deudas es mostrado ante nosotros. Entonces se detiene la risa. Entonces exclamamos, soy el hombre más miserable del mundo. No hay ninguno tan desafortunado como yo en toda la tierra. Tal conocimiento hace que un hombre sea realmente humilde. Produce contrición para que uno pueda obtener el perdón de sus pecados. No hay salvación si no somos conscientes de la deuda. No hay salvación sin humillación. No hay salvación sin contrición. No hay salvación sin esa súplica delante del Rey, delante del cual debemos tanto. La conversión cristiana, hermanos, necesariamente empieza aquí, en esa conciencia de una pobreza espiritual y una profunda tristeza al ver la inmensa deuda que tenemos para con Dios y la gran separación que hay con la santidad de Dios y lo que merece la culpa de nuestro pecado. Sin tristeza no hay gozo. Sin deuda no hay gracia. No es de extrañar, por tanto, que las bienaventuranzas empiecen así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Empieza nuestra historia con una gran deuda y continúa nuestra historia con una gran súplica. Dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Casi podemos ver las lágrimas de este hombre, postrado delante del rey. Esas lágrimas rodando por sus mejillas, está echado en el suelo delante del trono, está clamando, suplicando, rogando, sollozando, pidiendo misericordia.
pidiendo su bondad, su paciencia. Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Seguramente al exclamar esto, yo te lo pagaré todo, algunos de los consiervos que estuvieran allá se echarían a reír. ¿Has oído lo que dice? Que le pagará todo. Ni con 1000 vidas puede llegar a pagar lo que debe. Yo te lo pagaré todo. Pero no se da cuenta este hombre de que nunca, jamás puede alcanzar a pagar una deuda tan desorbitada, tan grande. Pero a pesar de lo imposible que resulta, este hombre sigue clamando, sigue suplicando, sigue llorando, deshecho. Es muy consciente de su deuda, es muy consciente de las terribles consecuencias de su deuda. Así con nosotros, esta es la actitud de súplica que debiera haber en nuestros corazones delante de nuestro gran Rey, el Señor nuestro Dios. Si realmente eres consciente de la deuda que tienes con Dios, tu actitud ha de ser esta. Ha de ser una actitud de súplica, de ruego, de tristeza. Has de clamar por misericordia. Señor, perdóname, perdóname. Clamar esa bondad de Dios para contigo. ¿Has tenido tú esta profunda tristeza en tu corazón? ¿Has sentido el peso de la deuda que tienes con Dios? ¿Has visto la inmensidad de esa deuda? ¿Has visto lo desesperada de tu condición? ¿Has visto lo enorme de esa pobreza espiritual delante del Señor? Hermanos, a mí me entristece muchas veces ver lo que se llama evangelismo ahí fuera, lo que se está haciendo hoy día. Un evangelismo donde no está el evangelio. Porque oímos cosas como estas. Dios te ama porque vales mucho. Eres muy precioso para Él. Mira si eres precioso para Él, que incluso dio a su Hijo Jesús para que muriera en tu lugar. Mira si te ama Dios. Sonríe. Acepta a Jesús en tu corazón. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Déjale entrar. Suena bonito, pero esto no es el evangelio. Y no es el evangelio, entre otras cosas, porque aquí no hay deuda. No hay deuda. Y si no hay deuda, no hay evangelio. Si no hay malas noticias, no hay buenas noticias. ¿Es esta la súplica de un siervo que debe 10,000 talentos a su rey? ¿No parece que está todo al revés en la forma como se presenta el evangelio muchas veces en muchos contextos? ¿No parece más bien Cristo, el mendigo, y nosotros los ricos que le recibimos? ¿Le estás haciendo tú un favor a Jesús o es Jesús el que te está recibiendo a ti? ¿Es cierto que Dios te ama? ¿Es cierto que Él piensa en ti? ¿Es cierto que Él es amor y bondad? ¿Es cierto que Dios envió generosamente al Señor Jesucristo a la cruz para pagar por nuestros pecados? Es cierto, pero no por lo mucho que tú vales, sino por lo mucho que tú debes. Deuda. El peso de la deuda es lo que necesitamos sentir. Ver lo pecador que eres, ver lo inmensa que es tu deuda con Dios, ver lo tremenda que es tu desesperada condición, ver lo condenado que estás, ver lo que te espera y que aún así Dios quiso enviar a su Hijo. Dios no envió a un profeta, Dios no envió a un hombre, ni a un ángel, ni a un querubín. Mira lo grande que era tu deuda con Dios. Tuvo que ser su precioso Hijo el que vino y fue clavado en una cruz en el Calvario. Si jamás has sentido el peso de esa deuda, ¿cómo sabes que estás perdonado? ¿Cómo sabes cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Perdonado de qué? Eres tú el siervo desesperado que está llamando a la puerta, clamando, Señor, déjame entrar, te lo suplico. Eres tú el mendigo harapiento que llama a la puerta del Rey. Señor, acéptame en tu presencia, te lo suplico. Eres tú el que eres inmensamente pobre. Cristo es inmensamente rico. Así que acércate al trono del Rey, pero no te acerques con otra actitud, sino una actitud de súplica y de humillación delante de Él. Y para nuestra sorpresa, en esta historia encontramos la misericordia del Rey. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sí, hemos oído bien. Le perdonó la deuda. Movido a compasión.
Este rey ve la condición desesperada de ese hombre. Sabe que no va a poder pagar lo que debe, que su vida está destinada a la prisión o a remar en galeras, que sus hijos serán vendidos como esclavos para trabajar toda la vida y su mujer también como criada. El rey tuvo misericordia de él. Le iba a mandar a la cárcel y le soltó. Le perdonó la deuda. Y hermanos, este rey ya hubiese sido bueno si hubiese tratado con misericordia a este siervo de muchas otras maneras. Le podía haber dicho, ¿sabes? Voy a ser bueno contigo. No te mando a prisión. Voy a dejar que me vayas pagando poco a poco. Vamos a hacer unos plazos convenientes. Ya sé que son muchos millones, ¿verdad? Muchos talentos. Lo que no puedas pagarme tú, pues mira, quedará para tus hijos y si no tus nietos continuarán pagando, pero soy compasivo contigo. Vamos a darle tiempo. Ya hubiera sido bueno y compasivo. Hubiese sido misericordioso si hubiera dicho, ¿sabes? Tengo misericordia de ti, te reduzco la deuda a la mitad. Ahora ya no me debes 10.000, solo me debes 5.000 talentos, pero date prisa en pagarlos, ¿vale? También hubiese sido misericordioso y bueno. Pero la bondad de este rey supera completamente todo nuestro entendimiento. Solo le dice, soltadle, te perdono la deuda. ¿Cómo debían sonar estas palabras a todos los que estuvieran allá en la sala, en esta escena, verdad? He tenido misericordia de ti, soldado, soltadle. Hombre, te perdono toda tu deuda, ya no me debes nada. Debía producirse un silencio, un suspiro. Algunos debían quedar con la boca abierta. Aquel hombre se levantó del suelo, se debió limpiar de la cara las lágrimas y poco a poco salió de la sala diciendo, gracias, 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 Señor. Gracias, mi rey, gracias. Este hombre clamaba por misericordia y paciencia y se encontró con la respuesta más excelente y sorprendente que jamás pudiera haber soñado. Te perdono. Te perdono. Así con nosotros acudimos al Señor, clamamos, suplicamos, vemos nuestra condición, vemos nuestra deuda, vemos su santidad, vemos nuestra miseria y pecado, jamás pudiéramos acceder a Él, jamás pudiéramos entrar en su presencia, jamás pudiéramos ser perdonados, jamás pudiéramos ser librados del fuego del infierno. Señor, yo sé que te debo mucho, pero por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo iré pagando poco a poco. Ay de nosotros, ilusos. ¿Quién puede pagarle a Dios lo que le debe? En eso están las religiones del mundo. Todas ellas esforzándose mucho por pagarle a Dios lo que le debe. Oraciones y rezos y velas y penitencias y misas y méritos y peregrinaciones y buenas obras y siempre con la incerteza de si he hecho suficiente y qué más tengo que hacer, porque la deuda es inmensa. Nunca hay paz, nunca hay descanso, nunca hay satisfacción. Pregúntale a un musulmán, pregúntale a un católico, pregúntale a un budista y te dirá, no sé, yo he hecho lo mejor que puedo. No sé. Porque saben que aún hay más por pagar y que nunca, nunca acabarán de pagar. Porque es una deuda inmensa, imposible de pagar. Pero Dios en Cristo Jesús nos da la respuesta más excelente, inimaginable, que supera completamente nuestro entendimiento. Vete, te perdono. El perdón. Dios el Padre te mira a los ojos y te dice, te perdono. Dios te perdona por gracia. Pero que Dios te perdone no significa que no haya una deuda que pagar. Dicho de otro modo, Él te perdona gratuitamente, pero Él carga con todos los gastos. El perdón de Dios no es barato. El rey que perdona a este siervo esa deuda de 10.000 talentos, como decíamos antes, unos 2.000 millones de euros, el rey pensaba hacer muchas cosas con ese dinero. Tal vez estaba planeando construir carreteras y hospitales y orfanatos o varios puentes, pagar el salario de su ejército durante un par de años.
todo ese dinero ya no está. Se esfumó. Y acaba de perdonar a un siervo que le debía toda esa cantidad. Y ahora, ¿quién va a poner esa suma? El propio rey. Al perdonar, el rey está asumiendo él ese gasto. Él está cubriendo esa deuda. Tampoco creas que es barato el perdón de Dios hacia ti. ¿Quién va a pagar ahora esos pecados? Si la paga del pecado es muerte, ¿ahora quién va a morir? ¿Quién va a satisfacer la ira de Dios? ¿Dónde está la sangre que tiene que ser derramada? ¿No es la tuya? Entonces, ¿la de quién? ¿Quién va a sufrir el infierno sobre su persona? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús, Él es clavado en esa cruz y toda nuestra deuda cae sobre Él. Y Él satisface plenamente la ira de Dios. Dios mismo ha de pagar tu deuda ofreciendo a su Hijo precioso. Cristo es clavado en una cruz. Cristo sufre la separación de Dios. No pienses ni por un momento que el perdón de Dios le ha resultado a Él barato. Tu libertad ha sido comprada. Tu deuda ha sido saldada y es muy cara. Muy cara. Continúa nuestra historia y se complica porque este siervo sale de palacio feliz por esa deuda perdonada para empezar una nueva vida. Lleva en su corazón la mejor de las noticias. Qué noticia para explicar en casa, su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Pero con el camino se cruza con un consiervo. Al verle, al cruzarse con él, se acuerda de que aquel le debe una cantidad, 100 denarios. Como decíamos antes, el denario es la moneda más pequeña. El contraste es grande, ¿verdad? Talento, denario. La moneda más pequeña es el jornal de un día de trabajo. Así que 100 denarios vendría a ser el salario de 100 días. En nuestros días estaríamos hablando de una deuda de 3.000, 4.000 euros. 3.000 euros no es una deuda insignificante, es una deuda importante. Si alguien te debe muy poco, le puedes decir, no es nada, déjalo. Pero si alguien te debe 3.000 euros, puede ser para muchos el salario de 3 meses, es una deuda a tener en cuenta. Pero aunque es una deuda importante, no tiene nada que ver con los 10.000 talentos. Yo me pregunto cómo debían estar escuchando los discípulos que estaban alrededor de Jesús en ese momento. Ahora sale este siervo, se encuentra con el consiervo que le debe mucho menos, 100 denarios. ¿Y ahora qué hace? Jesús podía haber explicado el final feliz de esta historia, ¿verdad? La historia la estaba explicando él y podría haberla concluido como él hubiera querido. Jesús podía haber dicho, y el siervo, al encontrarse con su consiervo, le dijo, hey, tú, me debes 100 denarios, pero ¿sabes qué me ha pasado? Le debía una gran cantidad al rey. No te lo creerás, 10.000 talentos. Y supliqué su clemencia y para mi sorpresa el rey tuvo misericordia de mí. Y ¿sabes? Me ha perdonado lo que le debía. Y si el rey me ha perdonado tanto, ¿qué voy a hacer ahora yo contigo que me debes mucho menos? Anda, vete tranquilo, te perdono los 100 denarios. Sería un final esperable, ¿verdad? Sería un final con el cual podría haber concluido Jesús esta historia, esta parábola. Sería un final feliz. Pero Jesús es el Maestro, el mejor de todos. Quiere captar nuestra atención, nos explica la historia de forma impactante para que quede grabada con letras de fuego en nuestros corazones y nos haga hervir la sangre cuando contemplamos esta injusticia. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es espectacular, es impresionante. Este consiervo estaba rogando con las mismas palabras con las que él estaba rogando hace unos minutos al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La falta de misericordia es increíble. Y más aún cuando sabemos que le debía 10.000 talentos al rey que le habían sido perdonados. Así con nosotros, hermanos. La falta de perdón es muy triste. Pero la falta de perdón entre cristianos es horrorosa. Porque hemos experimentado la mayor de las deudas y hemos experimentado el mayor de los perdones. ¿Cómo no te voy a perdonar si mi rey me ha perdonado una deuda tan grande? Si sabes que Dios te ha perdonado tu inmensa deuda, ¿cómo no vas a perdonar a tu hermano? ¿Qué es lo que tu hermano te debe? ¿Te ha insultado? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha ofendido? ¿Te ha defraudado? ¿Te ha engañado? ¿Te ha herido? ¿Cuánto te debe tu hermano? ¿100 denarios? ¿200 denarios? ¿2.000 denarios? ¿Por qué no puedes perdonarle si el Señor te ha perdonado 10.000 talentos? ¿Es que ya te has olvidado de lo que el rey hizo contigo? Dios te ha perdonado tanto y tú eres tan ruin y miserable que no eres capaz de perdonar tampoco. ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede en mi corazón cuando hay falta de perdón? ¿Qué sucede? Tal vez hay ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Vemos la deuda del otro como muy grande y la nuestra como pequeñita. ¿Qué se ha pensado este? ¿Que le voy a perdonar ahora? A mí no se me ofende de esa manera. ¿Dónde se habrá visto? ¡Qué barbaridad que yo le perdone ahora! No puede ir por la vida así pensando que la gente le va a ir perdonando. ¿Ya te has olvidado lo que el rey te perdonó a ti? Tal vez hay victimismo. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí! La última persona en el mundo a la cual se tendría que ofender o traicionar o mentir. Dios sabe de mi necesidad, de mi debilidad. Qué mal lo he pasado durante tanto tiempo. Cualquiera que me escuchara diría, seguro que tengo toda la razón. ¿Ya te has olvidado de lo que el rey hizo contigo? Tal vez hay orgullo, hay desprecio, pero ¿quién se ha creído que es? ¿A mí me va a ofender de esa manera? ¿Quién se ha creído ese mequetrefe? Un poco de respeto, por favor. Tal vez hay falta de misericordia. Él que va a necesitar que le perdone. Tal vez pensemos que hemos perdonado, porque nuestras palabras y nuestros labios dicen que hemos perdonado, pero en realidad en nuestro corazón seguimos agarrados al rencor y seguimos agarrados al cuello del hermano. Realmente no perdonamos si no hemos perdonado de corazón, de corazón. Porque si no perdonamos de corazón, nuestros gestos, nuestras expresiones, nuestro silencio está diciendo que en realidad todavía no te he perdonado. No hemos perdonado de corazón cuando estamos poniendo condiciones. Sí, te perdono, pero harás tal, harás cual. Eso no es perdón, eso es hacer pagar la deuda. No hemos perdonado cuando se lo estamos recordando. Si te ha perdonado el Señor, ¿tú crees que Dios desde los cielos va a sacar la lista de tus ofensas y te las va a echar en cara? Mira, solo por si te habías olvidado de lo mucho que me debes y de lo mucho que te perdoné. No, Dios no lo hace. Él promete no volver a recordar y no echarnos en cara, no sacar a la luz. Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ay, ¿cómo va a seguir esta historia después de lo que hemos escuchado? Resulta que el rey oye lo sucedido y nos encontramos con su perfecta justicia. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué malo era este hombre. Después de lo mucho que había sido perdonado, era incapaz de perdonar a su consiervo. Por eso el rey, cuando se entera, manda apresarle, le echa en mano de los verdugos hasta que pague su deuda por completo. Finalmente el rey lleva a cabo ese castigo que merecía. Aquí en alguno ahora pueden venir dudas a la mente, ¿verdad? Pero si había sido perdonado, ¿cómo es que ahora le castiga? Está enseñando esta parábola que el favor de Dios se puede perder, que Él nos salva, pero luego perdemos nuestra salvación, que Él tiene gracia para con nosotros, pero luego caemos en condenación. Este hombre había sido perdonado y ahora está en la cárcel. ¿Quiere eso decir que si no perdonamos a los que nos deben, tampoco Dios nos va a perdonar? Bueno, esa es la expresión del Señor en el texto bíblico. Nosotros somos salvos por gracia y manifestamos esa misma gracia. Hemos vivido, experimentado el perdón de Dios y por tanto somos capaces de perdonar así como Dios nos perdonó. Lo que la palabra está enseñando es que hay una equivalencia, hay una correspondencia, hay una correlación entre ambas dimensiones del perdón, esa dimensión vertical de Dios y esa dimensión horizontal hacia mi hermano. Así como yo perdono a mi hermano, estoy reflejando el perdón de Dios para conmigo. Si no soy capaz de perdonar a mi hermano, es que Dios realmente no me ha perdonado mis deudas y no merezco ese perdón. Esta parábola nos enseña que hay una relación inquebrantable entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros ejercemos hacia nuestros consiervos. El que no ha sido perdonado por Dios no es capaz de perdonar y le espera el castigo del infierno. El que ha sido verdaderamente perdonado por Dios, ese perdón de Dios ha producido en él tal impacto que es capaz de tener esa misma gracia para con aquellos que le rodean. Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Quisiera acabar con 3 grandes conclusiones sobre el tema del perdón, 3 grandes conclusiones en especial sobre este pasaje en el que estamos hoy en Mateo. La primera es esta: el cristiano puede perdonar porque ha sido perdonado. No te salvas de la deuda que tienes con Dios porque perdones a tus hermanos, sino que perdonas a tus hermanos porque has sido perdonado de esa deuda que tienes para con Dios. El perdón y el poder perdonar es algo característico de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y viceversa, tu incapacidad de perdonar está mostrando que no tienes esa nueva naturaleza en Cristo. Porque el cristiano en esencia es perdonador, como su rey es perdonador. Si en verdad has sido transformado por el poder de Dios, si verdaderamente Dios te ha dado un corazón nuevo, si verdaderamente el carácter de Cristo se está formando en ti, muestras esa actitud perdonadora, paciente, misericordiosa para con tus hermanos. El perdón de Dios en tu vida es como una fuente que brota en todas direcciones. Por eso podemos orar: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu iglesia, no es una condición, es una realidad. Y está reflejando el carácter de Cristo y tu relación con Cristo. En segundo lugar, cuanto más crece la conciencia de tu deuda con Dios, que ha sido perdonada por Dios, más capacidad tendrás de perdonar a tu hermano. Por eso hablamos del pecado, hermanos, no porque seamos morbosos y queramos recordar constantemente que somos pecadores, no.
es que cuando hablamos de pecado, estamos recordando nuestra deuda y también nos maravillamos de la inmensa gracia del Señor. Aviva en nosotros una nueva vida creada por el Señor. Necesitamos meditar, recordar, aprender lo terrible que es nuestro pecado, lo terribles que son sus consecuencias, para entonces poder disfrutar de lo glorioso que es su perdón y la gracia de Dios para con nosotros y maravillarnos de su favor. Pregúntate, ¿te cuesta perdonar a tu hermano? ¿Será que has perdido la memoria y no recuerdas cuánto le debías a tu rey? Medita en eso y crecerás en tu capacidad de perdonar. ¿Tienes con los demás una actitud de juicio, inmisericordia, impaciente, implacable, vengativa, rencorosa, iracunda? ¿Crees que es poco lo que Dios te ha perdonado? ¿Crees que es poco lo que Dios ha hecho contigo? Eso es que aún has de descubrir lo enorme que es esa deuda que tienes con Dios. Y en tercer y último lugar, tu falta de perdón y de misericordia hacia tu hermano no es solamente una ofensa hacia tu hermano, es una ofensa hacia Dios, el Rey. ¿De dónde proviene en esta parábola la ira del Rey? El siervo fue impaciente y rencoroso con su consiervo, y esa injusticia entre el siervo y el consiervo es lo que enoja al Rey. Así con nosotros, nos hemos de perdonar los unos a los otros. No es que nuestras ofensas sean pequeñas, a veces pueden ser grandes. 100 denarios no es poco dinero, pero por muy grande que sea la ofensa que tengamos entre nosotros, nunca, jamás podrá llegar a alcanzar esa inmensa deuda que teníamos con Dios. Así que cuando te cueste perdonar, recuerda lo que le debías a Dios, lo que Él te perdonó y el alto precio que Él pagó para perdonarte, para cubrir tu deuda, por tu rescate. Recuerda los clavos, recuerda la lanza, recuerda la cruz, recuerda la corona de espinas, recuerda que en esa cruz no estabas clavado tú, estaba clavado Él, Cristo, el justo, el perfecto, el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios. Él no te lo hizo pagar, lo pagó Él. ¿Por qué le vas a hacer pagar tú a tu hermano? Perdónale, perdónale. Dios no te lo hizo pagar y hoy te dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, el perdón es un tema tremendo, tremendo en las Escrituras y crucial, central en el Evangelio. Aquí, hoy y ahora yo te invito a perdonar a ese hermano, a ese familiar, a ese esposo, a esa esposa con el cual guardas rencor y tiene una deuda contigo. Medita en la deuda inmensa que Dios te ha perdonado. Vete, te perdono, te dice el Señor. Ten la misma actitud tú que el Señor Jesucristo tuvo para contigo. ¿Recordamos la historia de José? Sus hermanos temerosos pensaban que José les iba a hacer pagar todo lo que todo el mal que habían tenido para con él. Y José dice, ¿estoy acaso yo en el lugar de Dios? Dios es el grande, Dios es el juez soberano, Dios es el Rey de Reyes. Yo soy un consiervo vuestro. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y consoló el corazón de sus hermanos. El Rey del cielo me ha perdonado a mí. ¿Cómo no voy yo a perdonaros a vosotros? Tengamos perdón los unos para con los otros. Disfrutemos del perdón de Dios y seamos perdonadores, así como Dios nos ha perdonado. Amén. Oremos. Señor, gracias en primer lugar por tu perdón infinito, inmenso, tan difícil de comprender. Nuestra deuda era tan grande para contigo y tu misericordia ha sido tan majestuosa. Gracias, Señor, por esa deuda enorme que tú nos has saldado, que tú has pagado, que tú has cubierto por nosotros. Señor, ayúdanos a vivir a la sombra de esa realidad. Vivir, Señor, perdonándonos los unos a los otros. Vivir no como este consiervo, sino, Señor, vivir como realmente deberíamos vivir, perdonando a nuestro hermano sus ofensas, porque es tan poco lo que nos debemos en comparación con lo que
te debíamos a ti y tú nos has perdonado. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad, a vivir el Evangelio de una forma práctica, que no solamente sea algo espiritual, algo vertical, Señor, algo también que sea algo horizontal, algo que impacte en nuestra vida cotidiana, los unos con los otros. Enséñanos, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. En el nombre precioso del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén.